Muy buenas noches y bienvenidos a los podcasts de esta semana. Un placer para nosotros volverlos a acompañar y pues hoy vamos a estar hablando ni más ni menos que del tema del regreso a clases de los estudiantes. Vamos a tener como invitado especial en el día de hoy al rector de la Universidad de Ibagué, al doctor Alfonso Reyes. Con él vamos a estar hablando de lo que significa regresar a la presencialidad pues al 100%, porque en medio de la pandemia hemos aprendido a conocer algunos términos, o no conocer términos, sino la aplicación de ciertos términos a la educación, como es la alternancia, que se viene utilizando para entender que en algunos casos hay instituciones educativas que están alternando clases presenciales con clases virtuales. Entonces, la idea es que podamos retornar a clases presenciales al 100% y para eso pues será fundamental que podamos garantizar o podamos dar algunas garantías o se puedan otorgar algunas garantías a los profesores, al personal administrativo, a los estudiantes, a las familias de todos los que he mencionado, es decir, a las familias de los profesores, del personal administrativo, de los estudiantes, de todos los que están involucrados en el tema educativo, porque en la medida en que haya garantías para todos los que están involucrados en el tema educativo, pues se va a poder retornar a clases sin problema. Pero en un escenario en el cual comencemos a tener unos contagios masivos por el hecho del retorno a clases presenciales, pues muy seguramente tocaría volver a parar, a suspender las clases presenciales y no es la idea, porque entre otras cosas, si en algo estamos de acuerdo, todos los padres de familia, es que los niños y los jóvenes pues están mucho más contentos cuando asisten al colegio, a la universidad, cuando tienen esa oportunidad de tener todas esas vivencias que acompañan la educación. No solamente es la clase magistral, no solamente es la transmisión del conocimiento de un profesor a un alumno, sino también es ese aprendizaje horizontal que muchas veces se tiene, así quien esté al lado de uno o uno mismo, pues no tenga de pronto los mismos conocimientos que puede tener un profesor de un colegio, de una universidad, pero para nada es un secreto que la experiencia de la convivencia estudiantil es fundamental para la educación. Es un complemento más que necesario. Puede ser excelente el tema de la virtualidad. Nos pueden decir que mediante la virtualidad podemos tener acceso a los mejores profesores del mundo, que un profesor de Harvard puede terminar dando clases en cualquier universidad del mundo a través de la virtualidad. Sí, todo eso es cierto, pero eso no sustituye la presencialidad del alumno. Eso no sustituye la necesidad que tiene el ser humano de poder estar en compañía de otras personas, de convivir con otros seres humanos. Es que, pues hombre, es que el hecho de que un niño o un joven esté permaneciendo 6, 8 y en algunos casos puede ser hasta 10 horas enfrente a un computador todos los días, aparte de las afectaciones que puede tener para la visión, para la salud, aparte de todo este componente que puede implicar desde el punto de vista negativo el hecho de que una persona esté, un niño, un joven esté entre 6, 8 o 10 horas diarias al frente de un computador, pues se está perdiendo más de la mitad de la experiencia estudiantil. Se está perdiendo la posibilidad de compartir con sus compañeros de clase. Se está perdiendo la oportunidad de estar practicando un deporte en su colegio, jugando fútbol, básquetbol, voleibol, y lo mismo si hablamos del tema de la universidad. Y pues hay que entenderlo claramente. Eh, esos grandes amigos, esas personas que lo acompañan a uno por el resto de la vida, en una virtualidad es casi imposible que se hagan esas amistades. Por no decir que imposible, pero es prácticamente imposible. La relación casi que se vuelve exclusivamente alumno-profesor. En el mejor de los casos, compartirá
un tiempo residual con los compañeros de clase, algún trabajo en grupo que se quiera hacer, que los padres quieran integrar a los hijos en algunas actividades extracurricular, en fin, otro tipo de actividades, pero en todo caso jamás se podrá sustituir la posibilidad o las experiencias o las vivencias que puede tener un niño o un joven cuando va a su colegio o a su universidad. Por eso, desde acá, la invitación es a que regresemos lo antes posible a la presencialidad, pero que regresemos con garantías, que le garanticemos a los profesores lo antes posible el acceso a la vacuna, que se puedan vacunar, que se pueda hacer una modificación al Plan Nacional de Vacunación, de manera que todo el personal vinculado a la educación pueda vacunarse lo antes posible y podamos tener clases presenciales. Yo lo digo como padre de familia, no puedo estar contento de ver que mi hija en el último año calendario, ha estado una semana en el colegio y el resto del tiempo ha tenido que permanecer con clases virtuales. Y yo creo que en la medida en que los profesores se puedan vacunar, el personal administrativo de los colegios y universidades se pueda vacunar, pues vamos a poder regresar a la presencialidad. Y para eso hoy tenemos como invitado especial al rector de la Universidad de Ibagué, al doctor Alfonso Reyes. Este es un pequeño recuento de su hoja de vida antes de entrar a dialogar con él. Hoy en nuestro programa Podcast con Ricardo Ferro estaremos con Alfonso Reyes Alvarado, rector de la Universidad de Ibagué. Es profesional en física e ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en ciencia computacional de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y un PhD en cibernética de la gestión de la Universidad de Humberside School en Reino Unido. Además, cursó un postdoctorado en la Universidad de Lincoln de Inglaterra en el área de aprendizaje organizacional. Tiene una amplia experiencia académica e investigativa, participación en congresos y artículos internacionales. Ha hecho parte de las facultades de Ingeniería de Sistemas, Física y Matemáticas de universidades como Uniandes, Piloto de Colombia y la Gran Colombiana. Fue coordinador del área de justicia del Instituto SER de Investigación, consejero del ministro de Justicia y asesor del fiscal general de la Nación en el uso de tecnologías de información para la gestión judicial. De igual forma, ha prestado servicios de consultoría organizacional a diversas entidades públicas y ha sido consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en proyectos de desarrollo organizacional de sistemas de justicia en Colombia, Paraguay y Perú. Actualmente es rector de la Universidad de Ibagué por segunda vez consecutiva. Bienvenidos a este nuevo programa. El doctor Alfonso Reyes, rector de la Universidad de Ibagué. Un honor para nosotros tener una persona como el doctor Alfonso Reyes con toda su trayectoria, con toda su experiencia en el tema educativo, que esté al frente de una de las principales universidades de Ibagué y del departamento del Tolima. Doctor Alfonso, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ricardo, muchísimas gracias a usted por la invitación. Es un placer acompañarlo. Doctor Alfonso, arranquemos. ¿Virtualidad o presencialidad, doctor Alfonso? Esa es una pregunta clave, pero yo creo que la respuesta directa no es ni lo uno ni lo otro para todo el mundo. Es decir, cada vez hay mayor evidencia de lo que ha sucedido en esta pandemia, que indica que dependiendo del estado de formación de los niños y los jóvenes, es posible utilizar más o menos virtualidad. Por ejemplo, como usted mencionaba, los niños más pequeñitos no tienen ningún sentido pretender hacer uso de tecnología para sustituir las clases. Hay evidencia suficiente ya recogida que muestran que niños de los 3 a los 6 años prácticamente no aprenden absolutamente nada mediante la virtualidad. Es más, como usted sugería, los efectos son perversos, son negativos, son contrarios. Cuando uno empieza a subir en la edad, educación básica y media, como usted lo mencionó también, la formación de estos jóvenes requiere muchísimo la presencialidad, porque requieren la interacción entre ellos. Hay un componente social que es fundamental
en la formación de estos niños. Por lo tanto, colegios deberían estar abiertos. Es muy extraño ver que si uno compara lo que ha pasado en el mundo, con excepción de Colombia y muy poquitos países, en el resto del mundo, las primeras instituciones que se han abierto son los colegios y las últimas que se han cerrado son los colegios. Y en Colombia llevamos casi año y medio en donde la gran mayoría de colegios sigue cerrado. Es algo muy extraño que pase en el país, porque toda la evidencia en el mundo muestra que no es la política que debe hacerse. Por ejemplo, la carga viral que reciben los niños pequeñitos cuando se están expuestos al virus es muy bajita. Por lo tanto, el riesgo de contagio entre ellos es mínimo y el riesgo de contagio de niños a padres es muy pequeñito. Y de nuevo, hay estudios que se han hecho recurrentemente. Más reciente que yo conozco, Universidad de Carolina del Norte, hace un par de meses, hizo un estudio en 100.000 personas con todos los colegios del estado y encontró que de esas 100.000 personas, 100 adultos se habían contagiado y que el contagio no había sido directamente a partir de relación con sus hijos. El resto no sufrió mayor contagio. Luego, es evidente que no tiene mayor sentido mantener cerrados los colegios. Sin embargo, el daño que se produce en la formación es increíblemente alto. Estos jóvenes, en básica primaria sobre todo, la cantidad de información que pueden procesar y aprender mediante el mecanismo virtual es muy pequeña. Y el efecto que esto está teniendo en Colombia, entre otros países que han hecho este tipo de políticas, es un retardo en la formación. Se está hablando de una pérdida de año escolar, que en el caso colombiano puede ser de un año completo. Niños que perdieron un año completo en su formación. El efecto que esto va a tener 7 años adelante, por ejemplo, en las pruebas PISA, va a ser desastroso. Y eso se puede anticipar desde ahora, por esa pérdida de tiempo. Pero sí es fundamental lo que ha venido insistiendo el gobierno, la ministra de Educación, de la necesidad de ir a un modelo de alternancia en colegios. Es algo absolutamente necesario para hacer. Cuando usted se mueve ya a nivel de universidad, ahí empieza a necesitarse menos este proceso de formación, salvo interacción, salvo en los primeros años. Los jóvenes cuando entran al colegio, como usted decía, salen del espacio restringido de los colegios y hay una especie de grito de libertad en la universidad. Y ese grito de libertad, sumado a la adolescencia, que implica un rompimiento de la relación con sus padres, que es casi natural, necesita un espacio de interacción con otros jóvenes de sus edades. Y esos espacios son fundamentales en el primer año de la universidad. Los jóvenes aprenden a administrar su libertad, a vivir en lo que es el ámbito universitario y a crear sus relaciones que van a perdurar como amistad de por vida, como usted lo mencionó. Eso necesita espacios presenciales. Cuando usted sigue subiendo, tercer año universitario, eso ya no tanto, estas relaciones se empiezan ya a consolidar. Por lo tanto, si uno piensa en un regreso paulatino, que era su pregunta inicial, a las aulas de clase, creo que debe hacerse de esta manera. Los años más pequeñitos no tienen ningún sentido apelar a la virtualidad, es contraproducente. Colegios hay que regresar lo más pronto posible a la presencialidad. Y universidades en los primeros semestres. En los siguientes, mientras dure la pandemia, uno puede hacer esa alternancia que usted decía. Algunas clases presenciales, la gran mayoría virtuales. Y cuando uno pasa a nivel posgrados, la tendencia en el mundo es la virtualidad. En los siguientes 4 o 5 años, si alguien quiere hacer un posgrado, una maestría, una especialización en algún tema, lo va a hacer virtualmente. Todas las universidades se están moviendo en esa dirección. Ahí uno no necesita para hacer una maestría tener relaciones personales, pues salvo que los temas sean sobre eso. Doctor Alfonso, a propósito de eso que usted menciona como una nueva posibilidad en lo que tiene que ver con la educación de posgrados, y yo creería que eso puede bajar hasta el mismo pregrado, que es el tema de la virtualidad. ¿Cómo entender lo que en su momento fue la educación a distancia con lo que ahora es la educación virtual? ¿Cómo entender de alguna manera
¿esa educación virtual es una evolución de la educación a distancia o es totalmente diferente a esa educación a distancia, doctor Alfonso? Yo creo que es muy distinta por los medios que se tenían para materializar el acceso a la educación a larga distancia. Por ejemplo, los primeros medios que se utilizaron fueron la radio. Y yo recuerdo la experiencia de Radio Sutatensa. Yo estaba muy pequeñito, pero sí conocí lo que fue el programa de Radio Sutatensa, entre otras liderado por alguien muy cercano al Tolima, el doctor Hernando Bernal. Pero ese programa de Radio Sutatensa fue fundamental en la educación rural, porque todo campesino tenía un radio y lo utilizaba. Y Radio Sutatensa tenía el mayor transmisor de América Latina, cubría el país completo, era una potencia impresionante. Entonces eso les posibilitó desarrollar ese programa de formación básica, primaria, a distancia, utilizando radio. Y por supuesto, mucha gente se formó, la calidad pues no es muy buena, pero igual es posible hacerlo. Después se pasó a utilizar cartillas, entonces se enviaban cartillas por correo y la gente recibía las cartillas y seguía. Eso es factible para cierto tipo de formación. Luego se utilizó televisión y se ha ido sofisticando el uso de la televisión. Pero, por ejemplo, evidencia reciente indica que utilizar televisión para formación en niños, como Plaza Sésamo, no es tan conveniente. Eso genera otras problemáticas que usted mencionó hace un momento, que no son, digamos, muy positivas en la formación de los niños. Pero formación de adultos utilizando televisión sigue siendo algo válido. ¿Qué era lo que no se podía hacer en esos medios? Ni con la radio, ni con las cartillas, ni con la televisión. Era la interactividad. Los profesores, cuando estaban dando una charla por radio o por televisión, ni podían ver a sus alumnos, ni estos podían conversar con los profesores. Esa es la revolución realmente de lo que hoy en día se llama la formación virtual. El que permite a larga distancia mantener la interacción, lo que estamos haciendo los dos en este momento. Usted está en una parte del país, yo estoy en otra parte del país y estamos interactuando. Y yo podría tener varias personas en diferentes partes del mundo e dictar un seminario con ellos, de hecho lo he hecho, e interactuar con ellos. De esa manera, la virtualidad permite una interacción en este momento que hace unos años no se podía. Esa es la gran diferencia de lo que se está haciendo hoy en día. Pero como el medio cambia por completo, y eso es como la conclusión clave de lo que es virtualización, hay que cambiar las metodologías de enseñanza. Lo que uno no debe hacer utilizando estos medios de virtualización es hacer lo mismo que en el salón de clase suele hacer con los estudiantes presenciales. Porque en ese caso, lo que yo podría hacer es poner en la pared de atrás un tablero, pongo la cámara de televisión y entonces empiezo a dictar la clase en el tablero con todos los estudiantes mirando. Estaría haciendo lo mismo que hago en el salón de clase, solo que utilizando un medio virtual. Eso es lo peor, porque usted pierde contacto con los estudiantes, no genera ningún proceso de aprendizaje. Luego, moverse a una virtualidad hoy en día con estos medios de tecnología implica necesariamente repensar los procesos de formación. Hay que repensar muy bien qué es lo que yo quiero enseñarles desde esta manera, qué competencias quiero que desarrollen en mi curso, cuáles contenidos voy a presentar y cuál es la forma en que voy a utilizarlo, voy a hacerlo utilizando la tecnología. Ese es el reto más importante si uno quiere moverse a la virtualidad. No es simplemente poner tecnología y decir a los profesores, ahora den su clase con un computador al frente. Doctor Alfonso, usted ahorita hablaba de la clase por radio y que era una clase que obedecía a la educación a distancia. Esa clase por radio, aunque suene obsoleta hoy en día, pues créame que para muchos estudiantes del sector rural que les ha tocado esta experiencia de la virtualidad, pero una virtualidad en donde en su vereda no hay internet, en su vereda no tienen de pronto los computadores suficientes para todos los niños, en donde pues finalmente la virtualidad entendida a través del internet pues es una utopía hoy en día, pues no sé hasta qué punto la radio o la educación a distancia antigua vía radio podría ser también una alternativa
hoy en día, por lo menos mientras solucionamos los temas de conectividad, porque seamos sinceros, doctor Alfonso, si algo quedó al descubierto en esta pandemia son las falencias en materia de conectividad que tiene el país, doctor Alfonso. Estoy completamente de acuerdo con usted. Esta pandemia, entre las problemáticas que reveló, fue ese acceso inequitativo a los medios de tecnología. Y por lo tanto, otro de los problemas que está generando el no cerrar, perdón, el haber cerrado los colegios es una mayor brecha, porque aquellos jóvenes que tienen capacidad de conectarse a Internet y los medios necesarios, pues van a empezar a poco a poco a recibir una mejor capacitación, si es la mejor, pero los que no, como usted dice, que son una gran mayoría en el Colombia, sobre todo en el sector rural, ni siquiera van a tener esa posibilidad de tener un acceso mínimo. Yo coincido con usted en que en el sector rural el radio sigue siendo un instrumento muy importante que se puede utilizar eficientemente en procesos de formación. Eso es lo que de alguna manera han denominado el analfabetismo en Internet, o sea que el nuevo analfabetismo del siglo XXI es más por cuenta del Internet que por cuenta de lo que históricamente considerábamos nosotros que era leer y escribir de pronto y tener pues unos conocimientos básicos del idioma. Sí, digamos que Internet genera un cierto número de falacias, por ejemplo, en que el conocimiento está disponible para todo el mundo. Pero lo que uno está encontrando es que lo que está disponible para todo el mundo, o sea, para aquellos que tienen la posibilidad de conectarse a Internet, que no es todo el mundo, e incluso para ellos que se pueden conectar, lo que está disponible es una gran cantidad de información, no de conocimiento. Y la diferencia está en que estudios que he visto yo, cerca del 70% de información que está en Internet no es cierta. O si nos vamos a redes sociales, una gran cantidad de lo que aparece en las redes sociales no es cierto. Pero el problema con eso es que está generando una presión hacia una desinformación cada vez mayor, que afecta incluso el comportamiento de la gente. Mire, le doy un ejemplo que nos atañe a los dos. En la conversación que tuvimos al revés sobre la ley de vacunación, recuerde que yo en algún momento le decía que me parece importante el papel de las universidades en el proceso mismo de vacunación. Justamente porque en razón a la pandemia estaban cerradas, por lo tanto el campus estaba disponible, pero la gran mayoría de universidades pues tienen laboratorios de biología y ahí tienen ultracongeladores y en fin, toda la infraestructura para hacer un bien hecho un proceso de protocolo de vacunación. Pues la Universidad de Ibagué empezó a hacer eso, fue la primera institución que empezó a hacerlo casi que en el país, en las regiones. Pero el impacto que causó al comienzo fue impresionante. Yo empecé a ver videos de personas que iban a vacunarse, 80 años y mayores, y algunos le preguntaban, ¿usted por qué vino? Y recuerdo un señor de 85 años que decía, es que mire, si la Universidad de Ibagué está haciendo esto es porque tiene que ser cierto. Y eso es impactante, porque fíjense que el papel, no de la Universidad de Ibagué, en general de la universidad, para una gran cantidad de la población, es confianza. Si la universidad lo está haciendo, voy. Esta misma persona no había querido irse a matricular, irse a vacunar en las EPS, ni en la Secretaría de Salud, porque tenía miedo. Pero cuando supo que la universidad iba a vacunar, se fue directamente. ¿Por qué? Porque hay esa credibilidad. Pero dicho esto, la semana pasada abrimos una nueva secuencia de vacunación. Y mientras que en la anterior se habían ido entre 1.000 y 1.500 personas al día, en la semana pasada, en el primer día, no fue casi nadie. Y no fue casi nadie a vacunar porque empezó a circular en la ciudad por redes sociales unos videos diciendo de la peligrosidad de la vacunación de AstraZeneca. Y el efecto de eso es que la gente dijo, ni de fundas, yo me vacuno. Y no fue. Entonces, fíjense que esto que sigue siendo una información que no es cierta, de nuevo toda la evidencia sobre esa vacuna indica que la probabilidad de un efecto secundario nocivo es 0.0001, que es la misma probabilidad que tiene cuando usted se vacuna contra la influenza. Exactamente la misma probabilidad. Igual, lo tiene cualquier vacuna. Y sin embargo, el movimiento es tal en redes sociales que la gente entra en pánico y cambia su comportamiento. Entonces, hay simplemente vacunas que la gente no usó. Cuando simultáneamente en casi todos los países europeos y en Canadá
se están vacunando usando la misma vacuna. Entonces, el que haya conexión a Internet no quiere decir que el conocimiento esté disponible. Hay mucha información y es muy importante el que nosotros los jovencitos desde pequeños, colegios y universidades, sino adultos ya, logren discernir qué de lo que está navegando en Internet es cierto y qué no. Las falsas noticias sabemos ya los problemas que generan. Sí, es complicado, ¿no, doctor Alfonso? Porque también lo que usted mencionaba como una ventaja para la Universidad de Ibagué, que es la credibilidad, también se utiliza por algunas personas que tienen cierta credibilidad en ciertos temas para opinar sobre todo. Y cuando usted opina sobre todo, se vuelve una persona pues, que se tiene que equivocar, porque pues, si no, es imposible que sepa de todos los temas. Pero pues eso no se acepta, simplemente se opina y se vuelve y se va volviendo, que yo no sabía lo que ha sucedido, doctor Alfonso, con la vacuna en la última semana, que me parece gravísimo que la gente no se vacune sencillamente porque hay unas noticias falsas circulando por las redes, que es lo que hemos denominado ahorita la posverdad, porque de esas noticias falsas, cuando por fin se sabe qué es, de pronto para algunas personas ya es demasiado tarde conocer la realidad sobre estos temas, doctor Alfonso. Doctor Alfonso, nos toca ir cerrando esta emisión, pero pues yo quisiera que usted le enviara un mensaje a todos los que nos están viendo hasta ahora en lo que tiene que ver con ese rol que está jugando la universidad que usted ahorita mencionaba en poder ayudar a que muchas personas se vacunen en Ibagué, en el departamento del Tolima, la importancia que tiene esto para poder alcanzar la inmunidad de rebaño y fundamentalmente para volver a la normalidad, doctor Alfonso. Tal vez lo más importante como mensaje desde la academia, desde la universidad, que es basado en evidencia, que es a partir de lo cual desde las universidades se pueden tomar posiciones. Es muy distinto opinar de algo a dar información basada en evidencia. Como usted dice, opinar, uno puede opinar de lo que quiera, pero información basada en evidencia pues tiene un peso un poco mayor. Desde la perspectiva de las academias en el mundo, el primer mensaje es que hay que vacunarse. Ese es lo primero, hay que vacunarse. Hay un porcentaje todavía importante de personas que no quiere vacunarse. Y por supuesto esto no es obligatorio. Pero si uno mira toda la evidencia en el mundo hasta ahora, incluyendo estas vacunas, para todas las variantes que están apareciendo, sigue siendo la mejor opción, no solo para el individuo, sino para la comunidad. Si uno no se vacuna, se vuelve agente de transmisión de la enfermedad. Luego, ese es el primer mensaje. Es importante vacunarse. Segundo, las vacunas, todas las que están siendo utilizadas en Colombia, que tienen el respaldo del INVIMA, son 100% seguras. 100% seguras. ¿Qué quiere decir 100% seguras? Si uno se vacuna, no quiere decir que no se va a contagiar, porque no es una coraza contra el virus. Lo que quiere decir, si está vacunado, es que no se va a morir. O sea, que la probabilidad de morirse de ese virus es mínima. Esa es la diferencia. ¿Uno puede contagiar si está vacunado? Sí, puede contagiar. ¿Qué tanto? Todavía no se sabe qué tanto se puede contagiar, pero es posible. Por lo tanto, el segundo mensaje es, si usted decide vacunarse y se vacuna, mantenga los protocolos de bioseguridad. Mantenga los protocolos de bioseguridad. No es suficiente para no seguir contagiando a otros. Eso sería tal vez los mensajes más importantes. Así es, doctor Alfonso, totalmente de acuerdo. Y le agradezco por nuestra ciudad, por lo que están haciendo desde la Universidad de Ibagué, y una persona como usted, hombre, que regrese a la región, siempre es un honor para nosotros y además es una prenda de garantía para lo que se está haciendo aquí en el departamento del Tolima. Apostarle a la educación desde la región sabemos que no es fácil, pero sabemos que con personas como usted tenemos la posibilidad de estar también a la altura de las grandes universidades de Colombia y muchas universidades del mundo. Obviamente sabemos que hay unas que están por allá en el Curubito, mi doctor Alfonso, pero que no es tampoco imposible pensar ahora en estos tiempos de virtualidad también en poder estar a ese nivel. No sé si estoy siendo demasiado exagerado o estoy todavía con los pies en la tierra, doctor Alfonso. Completamente. Pero mire, le digo algo al respecto que usted acaba de decir. Nosotros en la Universidad de Ibagué suscribimos un convenio con Coursera en enero de este año. Coursera es la empresa
privada más grandes del mundo en educación superior a distancia, virtual. Tienen 75 millones de personas que toman cursos. 75 millones, de lejos más grande del mundo. Y los cursos que ofrecen en Coursera lo ofrecen las 200 universidades más importantes del mundo. El convenio que suscribimos con ellos nos permite ofrecer esos cursos, todos, son 5.000 cursos, a nuestros estudiantes, gratuitamente. No tienen que pagar por hacer eso. O sea que estudiantes nuestros desde este semestre están tomando cursos de Universidad de Stanford, de Yale, de Notre Dame en París, a 200 mejores universidades, y reciben certificado de esas universidades. Esa es una manera en la que nosotros proyectamos la universidad al mundo, como usted acaba de decir. Son jóvenes que están estudiando al mismo nivel con estudiantes de universidades de primera categoría en el mundo entero. Esa visión nos saca de una visión provincial de la formación, conecta a los jóvenes con lo mejor del mundo entero. Son ciudadanos globales. Doctor Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado y siempre bienvenido aquí a estos podcasts. Doctor Ferro, a usted muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Y con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de 8 días en el canal del Congreso. A quienes están viendo esta emisión en Facebook, los invito a que vean la agenda de esta semana. Me despido desde ya de todos ustedes y si Dios lo permite, aquí nos veremos el próximo domingo. En nuestra agenda semanal, ante la imperiosa necesidad de que las niñas, niños y adolescentes retornen a clases presenciales, le solicitamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que se priorice la vacunación de los profesores de Colombia, así como del personal administrativo de las instituciones, con el fin de cubrir la línea del sector educativo y garantizar el cuidado de los estudiantes. Trabajamos por la salud de todos los colombianos. Necesitamos urgentemente que los niños y jóvenes puedan retornar presencialmente a las clases. Y para eso es fundamental que podamos inmunizar a todo el personal docente de los diferentes colegios de Colombia, vuelvo y repito, tanto de las instituciones privadas como de las instituciones públicas. Quiero dar esta constancia que en el día de hoy le he radicado un oficio al ministro de Salud en ese sentido, con copia a la ministra de Educación. En Comisión Segunda, aprobamos en primer debate el proyecto que exalta a los habitantes del municipio de Chiquinquirá por sus aportes a la nación como benefactores del desarrollo cultural, económico y social en el departamento de Boyacá. Por otro lado, durante la plenaria de la Cámara, agradecimos al presidente Germán Blanco la designación como coordinador de la Comisión Accidental para el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, con el objetivo de hacer un control más estricto a la ejecución de la vacunación en Colombia y así evitar que nuestra ley de vacunas se quede en letra muerta. Estamos comprometidos con el seguimiento y control de la vacunación contra el COVID-19. Por la expedición de la resolución 647 de 2021, que crea la Comisión Accidental para el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación. Nosotros que expedimos la ley que dio lugar, la ley de vacunas, que dio lugar a la posibilidad que fueran adquiridas las mismas y que fueran suministradas de manera gratuita a toda la población colombiana, tenemos también una obligación, y es que esta ley no se quede en letra muerta. Por eso, invito a todos mis compañeros de la Cámara para que, ya que está creada esta comisión accidental que le va a hacer seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, que todos los casos que se conozcan en las diferentes regiones del país se puedan poner también en conocimiento de esta comisión accidental, la cual comenzará a sesionar a partir de la próxima semana. Aprobamos el proyecto que tiene como objeto sustituir el título 11º del Código Penal colombiano en aras de actualizar su contenido, introducir nuevos tipos penales, así como ajustar los verbos rectores y las modalidades de los actuales delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente. De igual manera, aprobamos el proyecto que regula el trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.
Celebramos la aprobación en segundo debate del proyecto que favorece al desarrollo y fortalecimiento de la producción agropecuaria nacional para los trabajadores y trabajadoras con vocación agropecuaria sin tierra o con tierra insuficiente. Seguimos trabajando por nuestro campesinado colombiano.